He titulado este mensaje simplemente La bendición. Diga conmigo, la bendición. Quizás usted se pregunta de dónde viene esta idea de la bendición. Era una idea que se le ocurrió a Dios. El diseño original de Dios para su creación fue que fuera bendecida. Cuando crió los animales, en el capítulo 1, versículo 22 de Génesis, dice que Dios bendijo con las siguientes palabras a las diferentes especies de animales: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. También bendijo a la corona de la creación, que es el ser humano, el hombre. Versículo 28, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre la creación, sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces, cuando hablamos de la bendición de Dios para su creación, incluía salud, productividad, prosperidad, paz y plenitud. Las cosas que todo mundo busca en la vida. Eso formaba parte de la bendición, del diseño original de Dios para toda la humanidad. Pero ese diseño quedó perjudicado cuando el pecado entró en el mundo. Entonces, hoy en día, cuando nosotros hacemos oraciones o declaraciones de bendición, lo que estamos haciendo es que estamos expresando buena voluntad y un deseo de que Dios restaure ese diseño del Edén, ese favor original, ahora sobre las vidas de las personas que bendecimos. Y a pesar de lo que sucedió en el Edén, vemos que este tema de la bendición es un tema recurrente en las Escrituras. En Génesis 12, cuando Dios llamó al patriarca Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré, dice la Biblia que lo bendijo. O sea, Dios no abandonó su idea de bendecir. Él quiere derramar su favor sobre nosotros. Bendijo a Abraham y le dijo: voy a engrandecer tu nombre y voy a bendecir a través de ti a todas las familias de la tierra. Vemos en Génesis 24, cuando Rebeca dejó a su familia para convertirse en la esposa de Isaac, su familia la bendijo diciendo: Rebeca, que llegues a ser llegues a ser madre de muchos millones, que tus descendientes sean fuertes y conquisten las ciudades de sus enemigos. La bendición es de que llegara a ser madre de muchos. Aquí hago un paréntesis. ¿De cuándo acá hemos dejado de creer que los hijos son bendición? Los hijos son bendición. No los vea como carga, no son un error cometido, no, son una bendición. Dios permitió que llegaran a la vida y Dios tiene una bendición para ustedes como padres a través de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Luego vemos en el libro de los Números a los sacerdotes de la nación de Israel, se les da la autoridad para pronunciar una bendición que todavía usamos y cantamos hoy, porque podemos reclamar esta bendición para nosotros mismos a través de nuestro Señor Jesucristo. Número 6:22. Entonces el Señor le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Y luego miren lo que les dice: cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. En otras palabras, Dios dice: ustedes pronuncien la bendición y yo me voy a dar a la tarea, yo, Señor Dios Todopoderoso, me voy a dar a la tarea de que se cumpla cada palabra de esa bendición. ¿Cuántos saben que hay poder en lo que profesamos? Hay poder en lo que pronunciamos. Hay poder cuando bendecimos. Dios no ve la bendición simplemente como un buen deseo que puede o no hacerse realidad. No, la bendición puede determinar el destino de una persona cuando la mano del Señor está en el asunto. Por eso vemos que los padres judíos también tenían la autoridad de parte de Dios para bendecir a sus hijos.
La bendición era un otorgamiento de favor y de aceptación. Los niños anhelaban la bendición. Una vez que un padre la daba, era irrevocable. Recibir la bendición era un alto honor y perder una bendición se consideraba una maldición. Y aunque la bendición familiar en la cultura judía se reservaba principalmente para un solo hijo, normalmente el primogénito o el mayor varón, se hacía una ocasión especial, una ceremonia, pero hoy los padres pueden aplicar los principios de la bendición y agregar valor a cada uno de sus hijos y de sus hijas. Y en caso de que alguien aquí diga: pastor, es que yo no soy papá, o mis hijos ya están grandes, ya no están en la casa, déjeme decirle que este mensaje también es importante para usted, porque estos mismos principios de la bendición se pueden aplicar a cualquier relación íntima y significativa con grandes resultados. Los maridos pueden bendecir a sus esposas, las esposas pueden bendecir a sus maridos, las amistades se pueden beneficiar y fortalecer, la iglesia puede bendecir la vida de aquellas personas y traer esperanza a aquellos que nunca recibieron una bendición terrenal de sus padres. Y les quiero introducir a una historia muy interesante, muy dramática, es toda una novela. Está en el Antiguo Testamento y esta historia nos ayudará a descubrir cómo podemos dar y comunicar esta bendición. Les doy un poquito de fondo. Isaac, el hijo de Abraham, estaba llegando al final de su vida y quería dar su bendición al mayor de sus hijos gemelos. Tuvo a Esaú y a Jacob. Esaú era el mayor, pero Isaac estaba demasiado viejo, se estaba quedando ciego, tanto que no podía distinguir muy bien entre Esaú el primogénito y Jacob el menor. Entonces Jacob, que era un hombre ventajoso y era el favorito de su madre Rebeca, entonces Rebeca y Jacob conspiraron, planearon engañar a Isaac. Ella vistió a Jacob con la ropa de su hermano Esaú y le puso piel de animal en las manos y en la espalda, porque Esaú era velludo, y lo envió a su padre con el platillo favorito, el guiso favorito de Isaac que ella misma había preparado. Isaac no podía ver, recuerden, pero sospechaba un poco. Cuando entró Jacob haciéndose pasar por Esaú, Isaac dijo: la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. Pero entonces Jacob le dio de comer, le dio un poquito de vino para bajar la comida, y ya cuando estaba bien cenado y tomadito, Isaac estaba más vulnerable que nunca. Dice el versículo 27 de Génesis 27: así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo: el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido, del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra. Que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. Mire la bendición que Isaac pronunció sobre Jacob pensando que era Esaú. Nadie se vaya a perder, porque nuestro enfoque no va a estar en la decepción. Ese es un mensaje para otro tiempo. Me quiero enfocar simplemente en la bendición. Quiero que nos centremos en la manera en que Isaac bendijo a su hijo. Y hay al menos 3 elementos que quiero resaltar para que usted también pueda bendecir a los suyos. Número 1, esto es de los mensajes más sencillos que usted va a escuchar, pero poderoso. Un componente esencial de la bendición es el afecto. Diga conmigo: afecto. El versículo 27: así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Otra versión nos afirma que fue Isaac quien besó a Jacob. Casi cada vez que se da una bendición en la cultura hebrea,
incluye algún tipo de contacto físico apropiado, pero afectuoso. Ya fuera la imposición de manos, ya fuera un beso, ya fuera un abrazo, algo que transmitiera ternura y amor. ¿Cuántos saben que no importa la edad, el contacto personal y el cariño son importantes en la vida de cada ser humano? Se lo dice alguien de 42 años, ya me quité años, 44, ya me quité. Es que cuando me abrazas me siento de 42, mi amor, es que me va quitando años. Ese es el efecto del contacto físico, el afecto. ¿Está conmigo? Los teólogos creen que estos gemelos, Esaú y Jacob, escúcheme bien, tenían por lo menos 70 años de edad a la hora de la bendición. ¿Sí me escuchó? 70 años de edad, no Isaac, sino sus hijos, Jacob y Esaú. Y Esaú, el hijo que Jacob pensó, el hijo que Isaac pensó que estaba bendiciendo, no era un hombre blando, afeminado y emocionalmente frágil. No, era un hombre rudo, era un hombre de hombres. La Biblia lo describe como velludo. Era un pescador, era un cazador, era un ganadero. El tipo de hombre que usted vería en la portada de una revista de la naturaleza, ¿sí? Sin embargo, Isaac inicia la bendición ¿con qué cosa? Con un tierno beso. Agarró a su hijo, seguro lo abrazó y lo besó, porque el afecto es parte de la bendición. Jesús es el mejor maestro en cuanto a amar y a bendecir a las personas. Y Jesús muy a menudo también amaba y bendecía a las personas a través de un afecto físico apropiado. Cuando sanaba a los enfermos, a menudo los tocaba o les imponía las manos. En una ocasión incluso hizo lo impensable, extendió su mano y tocó a un leproso. La lepra era una enfermedad de la piel altamente contagiosa que a menudo conducía a la muerte. Las llagas abiertas y visibles a todo el mundo. Y en esos tiempos de Jesús, la gente no se estaría ni a un tiro de piedra de los leprosos. De hecho, en realidad les aventarían piedras si los leprosos se acercaban mucho. Tenían ese permiso de la ley de aventarles piedras para que no se acercaran. El miedo desterraba a los leprosos de la sociedad, y la ley del Antiguo Testamento prohibía que nadie los tocara. Entonces, ¿por qué aparentemente quebrantó Jesús esta ley? ¿Por qué se acercó y por qué lo tocó? Bueno, porque la ley relacionada a los leprosos estaba diseñada para prevenir el contagio, pero Jesús había venido a promover la sanidad. ¿Sí me escuchó? La ley estaba escrita para prevenir el contagio, pero Jesús había venido para promover la sanidad. Y para promover la sanidad, Jesús sabía que un leproso, más allá de su sanidad física, llevaba grietas, heridas emocionales por haber sido un desterrado y abandonado, y necesitaba el abrazo, el contacto físico, la mano de alguien. Eso fue lo terrible de esta pandemia que todavía estamos viendo hasta el día de hoy. Pero en sus inicios, el hecho de que nos separaran de nuestros seres queridos, no solamente lidiar con el contagio, no solamente peligrando sus vidas, y algunos perdieron sus vidas, pero teniendo que atravesar el proceso solos. Por eso estoy convencido que era una maniobra diabólica del enemigo todo esto que pasó, porque va completamente contradictorio a lo que es la bendición. Es una bendición tener a los tuyos, es una bendición tenerlos cerca, besarle la mejilla, abrazarles, convivir con ellos, estar con ellos. No descuides este elemento que Dios nos ha dado, es parte de la bendición. Los evangelios de Marcos y Lucas nos dicen que la gente le traía niños a Jesús específicamente para que pudiera bendecirlos, y dice, y tocarlos. El relato de Marcos nos dice que Jesús tomaba a los niños en sus brazos, les imponía las manos y los bendecía. Jesús sabía exactamente lo que necesitaban los niños para sentirse amados y aceptados. Hoy en día, sin embargo, nos inventamos las excusas más ridículas
para justificar nuestra falta de mostrar cariño. Hay algunos que como pretexto usan el yo demuestro mi amor con acciones. Aleluya. Y el pobre niño le pregunta con ternura a su padre: papi, ¿me amas? ¿Comiste o no, animal? ¿Por qué otra razón voy a pagar tu comida si no te amara? ¿Sí? O la mujer queriendo amorosamente acercarse a su esposo, le dice: cariño, ¿me amas? Mira lo que me costó tu bolso. Y todavía tienes el descaro de preguntar. Pero le quiero decir algo, que un niño no debería tener que descifrar las pistas para recibir un mensaje de amor y de afecto de parte de su padre. Tampoco lo debería tener que hacer un cónyuge. Vamos a demostrar afecto directamente, evidentemente. Otros afirman: es que, pastor, yo me siento incómodo, no soy muy cursi para estar mostrando mucho afecto. Y la realidad es que generalmente la gente que dice esto se deriva de tu propia falta de afecto. Quizás no recibiste mucho afecto de niño, de joven, y entonces no lo sabes dar. Pero te puedo decir algo, que tú puedes romper ese ciclo. Rompe esos patrones de negligencia y reemplázalos con patrones de bendición. Cuando tú sabes que Dios te está llamando a hacer algo nuevo, Él mismo te va a dar la fuerza y la valentía para lograr lo que Él te ha llamado a hacer. Al final, hacer algo que está fuera de tu zona de confort puede ser muy enriquecedor para ti y para los tuyos. Otros afirman: no, es que no quiero exagerar, no quiero bañarlos de tanto afecto porque el mundo es cruel y tengo que prepararlos para el mundo real. Pues precisamente porque el mundo es cruel, necesitamos más expresiones de afecto, no menos. Si no encontramos afecto genuino en nuestras relaciones más cercanas, solo traerá la tentación de buscarlo en los lugares equivocados. Un destacado psiquiatra, por ejemplo, entrevistó a decenas de mujeres que habían tenido 3 o más embarazos no deseados. Y de manera abrumadora, estas mujeres expresaron que la actividad sexual era simplemente el precio a pagar para sentirse abrazadas y amadas. Expresaron que el afecto no sexual para ellas era más placentero que el acto sexual. En otras palabras, se conformaban con el acto sexual porque realmente estaban detrás del afecto no sexual. Todos necesitamos ese tipo de afecto. Sinceramente, yo no creo que sea posible exagerar cuando se trata del afecto genuino y apropiado. Muchos de ustedes saben que yo y mi esposa fuimos pastores de jóvenes por muchos años. Todavía como pastores aconsejamos a muchos jóvenes, tenemos un gran corazón por la juventud. Y nunca en nuestros años de ministerio hemos aconsejado a un joven que llegó turbado, que llegó con problemas, diciendo: soy un tipo turbado porque cuando era niño mis padres me bañaban de afecto, pastor. Simplemente tanto beso, tanto abrazo, tanto cariño me volvió loco y ahora estoy turbado. O sea, eso nunca lo hemos enfrentado. En cambio, lo que sí es muy común son los casos de jóvenes que hasta el día de hoy luchan en las áreas de identidad y de autoestima porque sus necesidades físicas y emocionales fueron ignoradas cuando eran niños. Pero estamos a tiempo, porque la bendición, repito, le cayó a Jacob cuando tenía 70 años o más, y Dios todavía honró esa palabra de Isaac. Aunque ya ni te pidan la bendición, aunque ya ni quieran la bendición, aunque no te puedan ver, si tú los bendices, Dios va a cumplir su palabra y va a bendecir a tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Sobre todo en nuestros hogares hispanos es muy común y es permisible abrazar a un niño de 2 años en la mayoría de nuestros hogares. Pero ¿qué pasa con la necesidad que tiene ese adolescente tuyo
de ser abrazado, de ser tocado y significativamente por su madre o por su padre, aunque no lo admitan, porque a veces tú los abrazas y dicen, ay, papá, qué oso. El fresa te dice eso, ¿no? Pero aunque ellos les dé vergüenza, ellos lo necesitan, no te lo van a decir, pero lo necesitan. Tu esposo, tu esposa necesita ese abrazo, necesita ese contacto físico significativo. Los estudios demuestran que ese contacto físico, ese afecto, puede reducir la presión arterial, puede proteger a los niños pequeños de relaciones inmorales más adelante en la vida, e incluso puede sumarte hasta 2 años de vida. No es de extrañarse entonces que el afecto es un componente clave de la bendición. Diga conmigo, afecto. El segundo componente del que quiero hablar es la aceptación. Diga conmigo, aceptación. Versículo 27. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Escúcheme bien. Es posible que usted haya leído estas palabras y se haya imaginado a Isaac hablando con sarcasmo cuando dijo, qué rico huele mi hijo. Pero no, estaba siendo genuino. ¿Por qué digo que usted lo pensaría con sarcasmo? Porque vemos que a Jacob lo vistieron con las ropas de Saúl porque apestaban las ropas de Saúl, la mera verdad. Era un hombre del rancho, entre los animales, cazador, pescador. Le puso pieles de animal para lo velludo. Imagínese una piel así fresca, recién cortada y puesta sobre los brazos. Iba a oler feo. Yo hace un par de años estuve en un pueblito, en la mañana dije que era Dumas, Texas. Si alguien es de Dumas, les pido perdón porque mentí. Ahí está cerca, pero se llama Muleshoe, Texas. Ahí están cerca esos pueblitos, ahí en el oeste, al noroeste del estado de aquí de Texas. Recuerdo que creo que volé a Amarillo y de allí tuve que manejar 1 hora o no sé cuánto para llegar a Muleshoe, Texas. Yo iba a ministrar 2 noches, un fin de semana. Llegué como al mediodía, los pastores me llevaron a comer, me llevaron al hotel para descansar mientras que se llegaba la hora de la reunión. Yo me acosté en la tarde para descansar un ratito mientras que llegaba la hora de la reunión. Y como a eso de las 4 de la tarde, nunca se me olvida, a las 4 de la tarde, de pronto invadió un peste, hermanos, mi habitación. El peor peste que jamás he olido en mi vida, y aclaro, no salió de mí. Aclaro, ¿ok? Yo me levanté y dije yo, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Sí? Sentía fuego en mis narices. Y entonces yo voy a la puerta para ver qué está pasando, qué es lo que huele tan feo. Y cuando abro la puerta está peor el asunto. El peste venía de afuera. Y así estuvo como por 2 horas, hasta la hora en que me levantaron para irnos a la reunión. Y entonces vamos rumbo a la iglesia y le digo al joven que estaba manejando, le digo, oye, te tengo una pregunta. Le dije, ¿qué peste era ese a las 4 de la tarde que Dios dijo? Dijo, ese es el olor a dinero. Así me dijo, nunca se me olvida. Dije, ¿cómo? Dijo, el 70% del pueblo trabaja en un matadero y las 4 de la tarde es la hora de la matanza. Y entonces cuando ese peste llega por todo el pueblo, todo el mundo sabe, a eso huele el dinero, porque para nosotros es dinero. Y entonces yo me acordé de esa experiencia cuando leo que Isaac huele a Jacob pensando que es Esaú y dice, ay, qué rico huele este animal. Ay, qué bonito. Dije, ha de haber estado oliendo lo mismo que yo olí en Muleshoe, Texas. Pero Isaac se expresa como que es algo placentero. Ay, qué rico huele mi hijo, como a olor del campo que el Señor ha bendecido, como olor a matadero. Qué chulo mi hijo, ¿sí? Pero le voy a decir algo. Lo que está pasando aquí es que Isaac estaba transmitiendo a su hijo aceptación.
de lo que Esaú representaba y de lo que Esaú sabía hacer bien. Esaú era un amante de la naturaleza, amante de los animales. Entonces el olor de un campo para él, listo para la cosecha, era realmente para Esaú un olor grato. El olor de animal era un olor grato para Esaú. E Isaac lo está afirmando en lo que él sabe hacer bien. Le está demostrando aceptación. Con demasiada frecuencia hoy en día nosotros estamos muy dispuestos a criticar e incluso a ridiculizar la individualidad de alguien que amamos, simplemente porque no son como yo, simplemente porque su estilo es diferente. Los padres a menudo degradan a sus hijos por su estilo, por sus intereses o sus pasiones. Otros padres quieren vivir indirectamente a través de sus hijos. Usted quiso ser futbolista y le falló y nunca llegó. Y ahora su hijo quiere ser maestro, pero usted a fuerza lo está queriendo formar en un futbolista. Y poniéndole, digan amén, porque me van a hacer sentir como que estoy pisando algunos deditos, ¿sí? Y usted a fuerza quiere que juegue fútbol, y usted a fuerza lo está llevando a las prácticas, y a fuerza le está cayendo encima regaño tras regaño tras regaño sobre algo que el niño no quiere hacer. Pero usted quiere vivir indirectamente a través de él el sueño suyo fallido y está destruyendo los sueños de sus hijos. ¿Están aquí? Dios tiene un propósito único para cada persona, y las personas genuinas que rodean a esa persona pueden ayudarlo a descubrir ese llamado. Me encanta lo que dice Proverbios 22, versículo 6. La Reina Valera dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Déjalo allí un segundo. Note que el versículo dice: instrúyelo en su camino, no en el tuyo. En su camino, no en el camino que nosotros queremos para el niño. Claro, tenemos que criar a nuestros hijos para que amen a Dios, enseñarles el temor del Señor, pero mientras sus intereses no estén en contradicción con los decretos de Dios, hay que animarlos. Hay que aprender a discernir el camino de ellos y ayudarlos a canalizar sus dones hacia su propósito divino. Y a veces el propósito de Dios para ellos es distinto al que tiene para nosotros. Yo comparto este punto con gran convicción porque pasé muchos años de mi vida tratando de obtener la aprobación de los demás. Aunque mi diseño era distinto, yo estaba queriendo encajar en un molde que no me pertenecía. Cuando la mayoría de la gente piensa en un hijo de pastor, piensan: ay, qué bendición. Sí, porque usted no fue un hijo de pastor. Claro, sí es bendición, porque al final todas las cosas obran para bien. Hubo muchas ventajas de crecer en el ministerio y en la iglesia, pero también hubo una gran cantidad de presión, demasiado difícil de superar para muchos hijos de pastores. Muchos de mis contemporáneos o colegas ya no están en la iglesia, no están ni sirviendo al Señor. No es raro ver esto, que a los hijos de los ministros abandonen la iglesia, abandonen la cristiandad una vez que crecen, por esas presiones que tenemos que vivir a veces. Yo sabía que mis padres me amaban, pero sin saberlo nos estaban condicionando para buscar la aprobación de la gente. El regaño famoso de los hijos de los pastores es que tienes que ser el ejemplo de los demás, porque tú eres el hijo del pastor. Ustedes son los hijos de los pastores. A menudo nos reprendían con una declaración que comenzaba: ¿qué va a pensar la gente de la iglesia si se dan cuenta que los hijos del pastor, lo que fuera el regaño, ¿sí? A los 12, 13 años se esperaba que nosotros fuéramos ejemplo para jóvenes que nos doblaban la edad. Aparte, teníamos que manejar la complejidad de que el salario de nuestro padre salía del ofrendero. No podíamos vestir nada de marca o demasiado llamativo sin que alguien en la iglesia, la mayoría de las veces un diácono, susurrara en voz baja mientras caminábamos: te quedan muy bien mis diezmos.
¿Se ha notado que en Vital no hay diáconos? Al rato hablamos de eso. Era igual de difícil conversar con una chica después de la reunión sin que alguien, la mayoría de las veces un diácono, gritara que se case, que se case. Espérese, nomás la estoy saludando. Es mejor casarse que andarse quemando. 1 Corintios 7:9, aleluya. Con cita y verso y todo nos dice. Espérese, apenas la conocí. Pero ya sé en lo que está pensando usted, malvado, ¿sí? Es por eso que esa vida y tener que llenar las expectativas de tanta gente, no me malinterpreten, tener la aprobación de la gente es una bendición, y ser un ejemplo para todos los creyentes en palabra, conducta, espíritu, amor, fe y pureza, incluso a una edad temprana, es un mandato bíblico que Pablo le dejó a Timoteo. Pero convertirse en un adicto a la aprobación es extremadamente dañino para cualquiera. Se convierte en un ciclo vicioso y tóxico de decepción tras decepción a medida que no vas cumpliendo las expectativas de otras personas. Es más, este ciclo puede convertirse en un patrón destructivo que perpetuamos sin saberlo con los nuestros. Es por eso que una de las verdades más liberadoras que he encontrado para mí personalmente en las Escrituras tiene que ver con la afirmación, la aceptación que Jesús recibió de su Padre Celestial. Jesús pasó su vida afirmando que había venido a hacer la voluntad del Padre, pero Jesús no estaba funcionando desde un sentido de inseguridad, lo estaba haciendo desde un sentido de aceptación, porque antes de que Jesús empezara su ministerio, antes de realizar un solo milagro, antes de que predicara un solo sermón, cuando bajó a las aguas bautismales, dice Mateo 3 versículo 17, se oyó una voz desde el cielo, la voz del Padre, que dijo: este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Escúcheme bien. Note que la alegría del Padre para con su Hijo no tenía nada que ver con su desempeño. Jesús todavía no había empezado su ministerio, pero Dios estaba complacido con él, no por lo que Jesús estaba haciendo, sino por quien Jesús era. Era el Hijo del Padre. Tenía todo que ver con la relación de Jesús con su Padre. Y esto es un tema poderoso, porque te das cuenta de que Jesús logró cumplir su destino no para obtener la aprobación de su Padre, sino porque tenía la aprobación de su Padre. Logró el objetivo no para ganarse el favor de su Padre, sino porque teniendo el favor del Padre, él tenía la fortaleza de voluntad, él tenía la confianza para desempeñarse en su ministerio y cumplir su destino. ¿Cuántos dicen amén? Y estoy aquí para decirte que ese principio bíblico todavía funciona. Practícalo. Expresa aceptación y afirma a aquellos quienes tú amas. Les vas a dar fortaleza para que sean todo lo que Dios les ha llamado a hacer. Esa es parte de la bendición. Y termino número 3. Hablamos de afecto y hablamos de aceptación. Número 3, la oración. Es un componente que no puede fallar si quieres dar y expresar la bendición. La bendición de Jacob incluía esta oración, Génesis 27:28. Del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. Escuche bien. No espere una crisis para orar por sus hijos. No espere una enfermedad para elevarlos a Dios en oración. Cuando tú oras, estás abogando por ellos ante Dios, pero también estás modelando la oración para ellos. Muchos padres dicen: ellos saben que oro por ellos. Quizás, pero tus hijos necesitan escuchar esas palabras de bendición en sus vidas.
Todas las noches mi esposa y yo oramos con nuestros hijos, dirigimos la oración, a veces la dirigen ellos, tenemos un devocional familiar. Le decía yo a mis hijos, pero después de que ustedes se duermen, yo vuelvo a entrar a la habitación y siento mi obligación como padre bendecirlos. Y les compartí una noche la oración que yo hago todas las noches que entro cuando ya están dormidos. Me dice uno de mis hijos: papi, a la otra voy a tratar de quedarme despierto, no te voy a avisar, voy a estar con los ojos cerrados porque quiero escucharte. Y ahí el Señor trató conmigo y me dijo el Señor: es que ellos te quieren escuchar. Claro que es importante que lo hagas aunque estén dormidos. Ustedes quizás lo están haciendo aunque estén lejos, sígalo haciendo. Pero cuando usted tenga esa oportunidad, que ellos puedan escuchar, porque no solamente estás abogando ante el Padre, le estás enseñando a orar, le estás enseñando esta práctica de cada cristiano, esta práctica tan poderosa que es la oración. Y va a ser algo que los va a bendecir para siempre. Yo soy testigo de esto. Yo me convertí al Señor, yo le entregué mi vida al Señor. Para ustedes que piensan que los niños no entienden, yo tenía 8 años de edad cuando le rendí mi vida a Jesús. Estábamos en casa, mis papás estaban fuera, estábamos al cuidado de Abraham, el mayor, que es mi hermano, y él tenía quizás algunos 14 o 15 años de edad, nos estaba cuidando. Y estábamos todos en la televisión viendo una película, y no me acuerdo qué película era, pero era de una guerra. Y yo, siendo el menor de la familia y apenas 8 años de edad, me entró mucho temor a ver esas escenas. Y por alguna extraña razón empecé a escuchar en mi oído los sermones de mi padre cuando predicaba del fin del siglo y del Armagedón y de la gran tribulación y que los ríos se iban a convertir en sangre y todo. Me empezó a meter mucho temor y ansiedad, pero yo no quería que mis hermanos me vieran llorando o atribulado. Entonces me salí de la sala donde estaba la tele, y yo desesperado buscando auxilio para mi desesperación. Y de pronto camino por lo que era la recámara de mis padres y vi la puerta un poquito abierta. Una escena que yo había visto muchas veces, porque mi mamá tenía un rincón al lado de su cama, entre el buró y su cama. Ahí en su recámara ella tenía un rincón donde ella oraba. Cada vez que ella tenía un problema, cada vez que ella intercedía por alguien más, o cada vez que ella tenía un disgusto con papá, o cada vez que ella tenía cualquier necesidad, ella iba a ese rincón y se ponía a orar. Y yo no sé si ella dejaba la puerta abierta esas cuantas pulgadas a propósito para que la viéramos, pero funcionó. Porque en ese momento de desesperación vi ese rincón vacío, me imaginé a mi mamá, la recordé como ella siempre oraba, y me fui a ese mismo rincón, me hinqué, levanté las manos como ella levantaba las manos, empecé a clamar a Dios como ella clamaba a Dios. Y de pronto mi hermano Abraham entra a la habitación. No sé si me notó o me escuchó, pero entró y me abraza y me dice: ¿por qué estás llorando? Le digo: Abraham, es que siento mucho miedo por las escenas, estoy pensando en el fin del mundo y todo eso. Y me dice: ¿pero por qué temes? A ti no te va a tocar nada de eso. Le dije: ¿cómo? Dijo: no, tú eres un hijo de Dios. Le dije: ¿pero cómo puedo estar seguro? Dice: pues ahorita te vamos a asegurar. Si tú oras, dice la Biblia que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador, el Señor y Salvador, y lo confiesa con su boca, será salvo. Dice: ¿quieres orar en este momento? ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? Le digo: claro que sí. Y ahí en el rincón de oración de mi madre, ese niño de 8 años, bajo la dirección de su hermano el mayor, le entregó su vida a Jesús. Y aquí estoy hasta la fecha, porque Dios ha sido fiel. Y te puedo decir que mi salvación y mi ministerio son literalmente el resultado de la oración. Estoy aquí para decirte: hay poder en la oración. Hay personas, hay situaciones que no se pueden cambiar con esfuerzo humano, pero la Biblia dice que la oración ferviente del justo puede mucho y da resultados maravillosos. Y me encanta que la oración de Jacob sobre su hijo empezó como una oración normal, pero luego dio un giro y entró en un tono profético. Pasó Isaac de orar: que Dios te conceda abundancia, que Dios te conceda autoridad,
Pero terminó profetizando: todos los que te maldigan serán malditos, y todos los que te bendigan serán bendecidos. Porque si queremos bendecir a aquellos a quienes amamos, necesitamos abrir la boca y profetizar vida, y profetizar bendición, y profetizar sanidad. No podemos darnos el lujo en estos tiempos tan oscuros de ser pasivos o de guardar silencio. Nuestras familias, iglesia, están siendo bombardeadas por influencias y voces que son patéticas. Necesitamos contrarrestar con lo profético. Podrás levantarte el día de hoy para decir: ¿sabes qué, pastor? Es tiempo de que yo me levante a bendecir a mi familia. Quizás alguien dice: pero pastor, soy una persona tímida. Generalmente mi personalidad, yo soy callado, soy reservado. Escúchame bien, tú puedes ser eso socialmente, pero no espiritualmente. Tú puedes ser callado afuera, pero dentro de tu casa tú tienes que levantar la voz. Tú tienes que levantar bandera. Tú tienes que truncar el pecado. Tienes que contrarrestar las acechanzas del enemigo. El poder de la vida o de la muerte están en tu lengua. Es hora de orar, es hora de profetizar, es hora de abrazarlos y comunicarles la bendición. Provoca la bendición. Algunos de ustedes están pensando, con esto cierro: pastor, ojalá yo hubiera tenido un padre como Isaac. La razón por la que no puedo profetizar o bendecir a mis hijos, mi matrimonio, mi familia, es porque nunca nadie me bendijo a mí. Nadie profetizó sobre mi vida. De hecho, siento lo opuesto, que crecí bajo una maldición. Todo lo que escuché fueron insultos. Todo lo que experimenté fue dolor y decepción. Y sabes que todo eso puede ser verdad, y no me atrevería yo a minimizar tu dolor. Pero sí te puedo decir que si la vida en Cristo se trata de algo, se trata de romper las cadenas del pasado. Se trata de acabar con la amargura del ayer. Es una gran oportunidad la que Dios te está dando hoy para decir: la bendición en mi familia, si tiene que empezar conmigo, va a empezar conmigo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso significa que Dios ha sanado mi pasado, y que ha puesto la pluma en mi mano y me ha dado la tinta roja de la sangre de Cristo para escribir una nueva historia. Y con la autoridad que Dios me ha dado, oro y profetizo. Es tiempo de que se levante y diga: voy a orar y profetizar sobre mi matrimonio, mis hijos, mi negocio, mi iglesia. Voy a hablar vida, voy a profetizar alegría, voy a profetizar sanidad y bendiciones en el nombre de Jesús. Voy a decirle a mis hijos que tus cosechas sean abundantes, que tus enemigos sean derrotados. Vas a derrotar gigantes, vas a derribar murallas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te proteja, que el Señor te sonría, que tenga misericordia de ti, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Y quiero hacer algo, así como están de pie, para todos aquellos que dicen: yo nunca tuve a alguien que orara, que profetizara, que bendijera mi vida. Yo tengo muy presente: no soy tu papá, no soy tu mamá, pero por gracia del Señor soy tu pastor. Y con esta autoridad y en esta posición que Dios me ha otorgado sobre tu vida, esta posición que me da la autoridad de bendecirte, yo te quiero bendecir. Y voy a pedir que Dios rompa toda cadena que te está limitando. Voy a pedir que Dios te libere de cualquier amargura, resentimiento, falta de perdón. Porque tus hijos necesitan un tú que está libre. Tus hijos necesitan un tú que está poderoso, que está ungido, que está bendecido. Tu familia necesita un tú que está sano, uno que está libre de rencores, y uno que puede extender sus alas para volar alto, y que sus hijos con él y su familia con él cobren el vuelo también. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento extiendo mis manos hacia tus hijos, tu pueblo, esta iglesia, esta congregación, los que están arriba, los que están abajo, los que están en los salones, los que están sirviendo, y declaro todo género de bendición sobre sus vidas. Me levanto en contra de cualquier artimaña del enemigo, cualquier esquema o plan de destrucción.
lo cancelamos en el nombre de Jesús. Declaramos: no tendrá parte ni suerte, porque estos son tus hijos, y lo que tú has bendecido ningún demonio puede maldecir. Ninguna arma forjada contra ellos prosperará. Nada ni nadie los podrá arrebatar de tu mano. Yo pido en este momento que tú sanes los corazones heridos de aquellos que experimentan todavía rencor, resentimiento, de aquellos que recibieron maldición, palabras declaradas que les afectaron y que hasta la fecha les siguen afectando. Hoy rompemos con eso, Padre. Y aunque no lo recibieron quizás de un padre, de una madre terrenal, en este momento los declaro bendecidos. En este momento declaro salud. En este momento declaro productividad. En este momento declaro sabiduría. En este momento declaro favor. En este momento declaro gracia y misericordia para cada uno de ellos. Que sean bendecidos en su entrada, en su salida, al amanecer, al atardecer, al anochecer. Que tu presencia vaya siempre con ellos. Que los lleves de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Rompe las cadenas que les atan y libéralos, Señor, en esta tarde, para cumplir con ese diseño y ese destino con el cual los creaste. Los declaro bendecidos en el nombre de Jesús. Si usted lo recibe, diga amén y amén. Amén.